Apreciados alumnos, en la clase de hoy vamos a desarrollar la segunda parte del tema de vasculitis, en la que hablaremos de paniculitis y dermatosis neutrofílicas. Es una parte eminentemente clínica, en la que revisaremos varias enfermedades concretas con unas manifestaciones clínicas muy características y que nos pueden llevar a diagnosticar enfermedades subyacentes de diferente etiología. Por lo tanto, y como siempre, el objetivo de la clase de hoy es que adquiráis los conocimientos necesarios para diagnosticar correctamente las principales paniculitis y dermatosis neutrofílicas. Comenzamos. Este es el póster de hoy con el contenido teórico del tema y entramos ya en materia con las paniculitis. Las paniculitis son un grupo heterogéneo de enfermedades de etiología muy variada, pero que se caracterizan por la inflamación del tejido celular subcutáneo, panículo adiposo, y por la presencia de nódulos subcutáneos como expresión clínica habitual. Si decíamos que la púrpura palpable era la manifestación clínica típica de las vasculitis, ahora decimos que la presencia de nódulos subcutáneos eritematosos o violáceos nos deben hacer sospechar la posibilidad de una paniculitis. Clasificación de las paniculitis. El tejido celular subcutáneo se organiza en lobulillos, en los que se agrupan los adipocitos, y estos lobulillos están rodeados a su vez por los septos o tabiques fibrosos. Pues bien, cuando en una paniculitis predomina la inflamación de estos tabiques fibrosos, es decir, las células inflamatorias infiltran el septo, como vemos aquí a la izquierda, hablaremos de paniculitis septales. Cuando el infiltrado inflamatorio inicial predomina en el lobulillo, como vemos a la derecha, hablaremos de paniculitis lobulillares. Además, estos dos grandes grupos de paniculitis los podemos subdividir en función de si el infiltrado inflamatorio se acompaña de vasculitis o no. Es decir, podemos diferenciar cuatro grandes grupos de paniculitis. Paniculitis septal sin vasculitis, y en este grupo se incluyen la paniculitis que por su frecuencia más nos interesa, que es el eritema nodoso. Paniculitis septales con vasculitis, de las que destacaría la tromboflebitis migratoria superficial y la poliarteritis nodosa, que ya conocemos. Paniculitis lobulillares sin vasculitis, entre las que debemos recordar la paniculitis pancreática, que puede ser la manifestación inicial de algún problema pancreático, y la paniculitis lúpica, que es una forma profunda subcutánea del lupus cutáneo. Finalmente, dentro de las paniculitis lobulillares con vasculitis, hablaremos del eritema indurado de Bacin o vasculitis nodular. Pero de todas estas enfermedades nos vamos a centrar únicamente en dos, en el eritema nodoso y en el eritema indurado de Bacin o vasculitis nodular, que son las paniculitis que vemos con cierta frecuencia. A la hora de aprendernos estas enfermedades tenemos la ventaja además de que aprendiendo una de ellas vamos a poder deducir la otra, ya que desde el punto de vista clínico presentan manifestaciones contrapuestas. El eritema nodoso es la paniculitis más frecuente. Suele aparecer en mujeres jóvenes más que en hombres. Lo más frecuente es que sea idiopático, es decir, no vamos a conocer la causa que lo desencadena. Entre las causas conocidas, las infecciones y sobre todo las infecciones respiratorias por estreptococo son la causa más frecuente. Aparte de las infecciones, el eritema nodoso puede relacionarse con la toma de medicamentos como los anticonceptivos orales y con enfermedades sistémicas. Entre las enfermedades sistémicas que pueden asociarse al eritema nodoso, destacaría la enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo la enfermedad de Crohn. Finalmente, el eritema nodoso también puede asociarse a tumores hematológicos o simplemente al embarazo. Pero insisto, lo más habitual es que sea idiopática y, en segundo lugar, asociada a infecciones. El eritema nodoso suele presentarse como un cuadro inflamatorio que va a evolucionar en general hacia la resolución espontánea en un plazo de 3 a 6 semanas. Clínicamente, el eritema nodoso se manifiesta de forma muy típica y característica con nódulos subcutáneos dolorosos localizados de forma simétrica en la superficie anterior de las piernas, en la región pretibial. Además, estos nódulos nunca se ulceran y por lo tanto, cuando curan, no van a dejar cicatriz. Los pacientes pueden presentar también
un síndrome constitucional con malestar general, fiebre y molestias articulares. El eritema nodoso se puede presentar junto con adenopatías ciliares en la radiografía de tórax y fiebre. Esta tríada de eritema nodoso, fiebre y adenopatías ciliares se conoce como síndrome de Löfgren y es una forma aguda de sarcoidosis. El diagnóstico del eritema nodoso y de cualquier paniculitis es siempre mediante biopsia. Hemos dicho que el eritema nodoso se clasifica entre las paniculitis septales sin vasculitis, por lo tanto, lo que encontraremos en la biopsia será un infiltrado habitualmente de polimorfonucleares neutrófilos en los tabiques interlobulillares o septos y sin vasculitis. Una vez diagnosticado el eritema nodoso, realizaremos una serie de pruebas para intentar identificar la causa que lo ha provocado. Entre ellas, un hemograma y una velocidad de sedimentación que suele estar elevada. Una radiografía de tórax que nos servirá para identificar un posible síndrome de Löfgren o identificar también signos de una posible tuberculosis pulmonar. Podemos hacer también cultivos, serologías y otras pruebas o consultas con otros especialistas en función de la causa que sospechemos. Hemos dicho que el eritema nodoso suele tener un curso autorresolutivo en pocas semanas. Durante este tiempo intentaremos evitar la causa que lo ha provocado, así como tratar la enfermedad de base que hayamos identificado. Además, aplicaremos medidas locales como el reposo o el vendaje compresivo e indicaremos antiinflamatorios no esteroideos o ioduro potásico para mejorar la inflamación y el dolor. A veces es necesario administrar corticoides orales, pero solo en casos más graves y una vez que hayamos descartado una posible causa infecciosa. Repasemos ahora el eritema indurado, la segunda paniculitis en frecuencia después del eritema nodoso y que es relativamente fácil de diferenciar de este. El eritema indurado se presenta también con más frecuencia en mujeres, quizás con una edad 1 o 2 décadas mayor que la edad habitual de presentación del eritema nodoso. En general, es una paniculitis idiopática, aunque se puede asociar principalmente con tuberculosis. Otras asociaciones menos frecuentes son algunas enfermedades sistémicas como el hipotiroidismo, la artritis reumatoide o la enfermedad de Crohn, así como medicamentos e infecciones como las hepatitis víricas. Como vemos, las causas también son muy parecidas a las del eritema nodoso, aunque en este caso la tuberculosis es una asociación más típica en el eritema indurado. Al contrario que el eritema nodoso, el eritema indurado va a evolucionar de forma más crónica y con brotes repetidos a lo largo del tiempo, es decir, una evolución crónica y recidivante. Clínicamente, se va a manifestar con nódulos subcutáneos, quizá algo menos dolorosos que los del eritema nodoso y en este caso con tendencia a ulcerarse y a dejar una cicatriz. En estos pacientes, los nódulos se van a localizar habitualmente en la superficie posterior de las piernas, en las pantorrillas. En la biopsia de un paciente con eritema indurado, encontraremos una inflamación del lobulillo graso que se acompañará de vasculitis de los vasos septales. Además, en las fases más tardías se pueden observar granulomas tuberculoides. En estos pacientes también realizaremos pruebas complementarias. Finalmente, el tratamiento sintomático y de soporte será exactamente el mismo que en los pacientes con eritema nodoso, pero en este caso, en aquellos pacientes en los que el eritema indurado se asocia a tuberculosis, se indicará completar la triple terapia antituberculosa habitual. Como resumen de las dos enfermedades, y para facilitar su aprendizaje, diría lo siguiente: que las dos enfermedades se dan en mujeres, más jóvenes en el caso del eritema nodoso y de edad media en el eritema indurado. Que las dos son habitualmente idiopáticas, o bien asociadas a infecciones, por estreptococo, lo más frecuente en el eritema nodoso, y por tuberculosis en el eritema indurado. Clínicamente, una se resuelve sola y la otra va a tender a cronificarse. Los nódulos son dolorosos, no ulcerados y localizados en la superficie anterior de las piernas en el eritema nodoso, mientras que en el eritema indurado es justo al contrario, menos doloroso, ulcerados
y en la superficie posterior de las piernas. Ya en cuanto a la anatomía patológica, si el eritema nodoso es una paniculitis septal sin vasculitis, el eritema indurado es exactamente lo contrario, una paniculitis lobulillar con vasculitis. El diagnóstico y el tratamiento son prácticamente iguales en las dos enfermedades. Como veis, todo bastante sencillo y con muy pocas cosas que memorizar. La segunda parte de esta clase la dedicaremos a un grupo de enfermedades que llamamos dermatosis neutrofílicas. Se trata de enfermedades reactivas a determinadas causas y que se van a caracterizar por la existencia de infiltrados de polimorfonucleares neutrófilos en la dermis. De este grupo tan solo vamos a revisar dos de ellas, que son las más frecuentes o las que más importancia tienen por las enfermedades a las que se asocian y que son la dermatosis febril aguda neutrofílica o síndrome de Sweet y el pioderma gangrenoso. El síndrome de Sweet es una dermatosis neutrofílica que en la mitad de los pacientes es idiopática. En el 50% restante se suele asociar con infecciones, neoplasias hematológicas, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedades autoinmunes, toma de algunos medicamentos y carcinomas sólidos. La clínica cutánea es muy característica y consiste en lesiones edematosas, pseudovesiculosas, costrosas y dolorosas de aspecto hemorrágico. Estas lesiones se van a distribuir por la cara, el cuello, el tórax y superficie proximal de las extremidades. Además, es también característico que el paciente presente fiebre, como su nombre de dermatosis febril ya nos indica. El diagnóstico del síndrome de Sweet se basa en las manifestaciones clínicas típicas que acabamos de ver, en la presencia de leucocitosis con neutrofilia en el hemograma y en los hallazgos anatomopatológicos. En la biopsia de las lesiones del síndrome de Sweet encontraremos edema dérmico intenso y un infiltrado de polimorfonucleares neutrófilos con leucocitoclasia, pero sin criterios de vasculitis. Aparte del tratamiento de la enfermedad de base, el tratamiento de elección del síndrome de Sweet son los corticoides orales. De hecho, la administración de prednisona oral, por ejemplo, va a dar lugar a la mejoría del cuadro de manera inmediata, en unas 24 a 48 horas. En casos más resistentes o crónicos, se puede emplear ioduro potásico o colchicina. Y terminamos con el pioderma gangrenoso, una dermatosis neutrofílica ulcerativa y que en la mitad de los pacientes también va a ser idiopática. Entre las enfermedades que se pueden asociar, la más frecuente es la enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerosa y Crohn, seguidas de las artritis inflamatorias, ya sea artritis reumatoide o artropatías seronegativas, gammapatía monoclonal IgA y tumores hematológicos. La manifestación cutánea del pioderma gangrenoso consiste en úlceras, pero son úlceras muy características y muy diferentes a otros tipos de úlceras que vemos con más frecuencia. Las úlceras del pioderma gangrenoso son intensamente dolorosas, con bordes geográficos, anfractuosos, elevados y de color violáceo. El fondo de la úlcera es además necrótico, vegetante y de un aspecto sucio. Esas úlceras también pueden dar lugar a una cicatriz característica, con piel atrófica y aspecto que llamamos cribiforme. Las úlceras en el paciente con pioderma gangrenoso pueden ser únicas o múltiples y pueden aparecer en cualquier localización. Una última característica, el fenómeno de Patergia. El fenómeno de Patergia consiste en la aparición de úlceras de pioderma gangrenoso sobre piel sana después de un traumatismo, como puede ser una punción para una vía o una incisión quirúrgica. El diagnóstico del pioderma gangrenoso se basa en la aparición de estas úlceras típicas, acompañadas a veces de fiebre y malestar general, así como leucocitosis con neutrofilia en sangre periférica, como también veíamos en los pacientes con síndrome de Sweet, la otra enfermedad neutrofílica de la que hemos hablado. Este diagnóstico clínico lo confirmaremos con una biopsia en la que encontraremos una úlcera profunda y un intenso infiltrado neutrofílico con leucocitoclasia, pero sin vasculitis. Esto último
igual como hemos visto también en el síndrome de Sweet. Y ya para terminar, el tratamiento del pioderma gangrenoso. Y esto es todo. Este material debe ser suficiente para enfrentarnos con éxito al diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades dermatológicas con importantes implicaciones sistémicas. En la plataforma tenéis disponibles las colecciones de imágenes de este tema, colecciones que revisaremos en clase y de las que espero que me enviéis vuestras dudas y comentarios. Como siempre, quedo a vuestra disposición. Saludos y mucho ánimo.